Bueno, bendiciones, un abrazo grande, que Dios los bendiga grandemente, espero se esté escuchando y viendo bien. Eh, Hoy día, bueno, este estudio es el estudio del espíritu de engaño, continuando, ¿cierto?, con los estudios de formando discípulos, que estamos viendo los espíritus. Vamos a ver el espíritu de engaño o espíritu de error, basado siempre, como siempre les he dicho, en los estudios del apóstol Norman Parich. Obviamente que el estudio está revisado, tiene algunas cosas complementadas, ¿cierto? Pero está basado en los estudios del apóstol Norman. Vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Yo te pido, Señor, que este estudio pueda ser de bendición para quienes vayan a escuchar este estudio, Señor. Especialmente, Señor, para a los hermanos que has estado obrando, Señor, en sus corazones y que estás dándonos libertad, Señor, de las cosas que nos están mostrando. Habla nuestro corazón, yo te pido que me des claridad, Señor, que te glorifiques en mi debilidad, Padre. Me des sabiduría y unción necesaria para dar luz a las tinieblas y que las tinieblas huyan, porque se deben someter a tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres Señor sobre todas las cosas y fuera de ti, Señor, no hay quien nos pueda libertar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, vamos a comenzar con este estudio. Bueno, amados, como habíamos visto, ¿cierto? El viernes pasado vimos el espíritu de temor. Pero no siempre nos vamos a poder conectar los viernes, como ya saben, sino que algunas semanas nos vamos a conectar los domingos, como por ejemplo esta semana. Déjenme aquí colocar lo que necesito para poder comenzar bien. Ya. Entonces, amados, Recording in progress. el espíritu de temor. Vamos a empezar, el espíritu de engaño. ¿Ya? Vamos a leer el primer versículo bíblico para poder empezar. Voy a tratar de no pasarme demasiado, ¿cierto? Y de hacer el estudio de una hora. 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1. Que es importante porque no solamente se está refiriendo al engaño cuando una persona tiende a engañar a otros, sino que también se está refiriendo, ¿cierto?, a el espíritu de engaño que se mueve detrás de las sectas, detrás de toda falsa doctrina, ¿cierto?, que se mueve detrás de eso hay un espíritu de engaño, un espíritu de error. Vamos a ir viendo. Entonces, había dicho 1 Timoteo 4.1, dice: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchándose a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y ahí está nombrado textualmente el espíritu de error. Quiero saludar a mi mamá. ¿Cómo está, mamá? Bendiciones. Ya, entonces, espíritu de error. Aquí vemos de que sale nombrado, ¿cierto?, el espíritu de error y que tiene mucho que ver con los últimos tiempos, con la apostasía, ¿cierto?, y con la doctrina de demonios. Por lo tanto, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Por lo tanto, aunque no se ha manifestado todavía a plenitud la apostasía, pero ya hemos visto desde hace bastante tiempo atrás, ¿cierto?, que hay, o que cada vez más se hace más evidente apostatar de la fe. Cada vez hay diferentes doctrinas, aunque esto siempre ha sido así, siempre ha habido gente que se desvirtúa, gente que se aparta, gente que apostata de la fe desde siempre, ¿ya? Pero vemos que en los últimos tiempos esto se ha ido incrementando, se hace
más notorio, y a la vez, ¿cierto? Como dice, de que los últimos tiempos tendrán comezón de oír y no querrán escuchar sana doctrina, sino que se amontonarán para escuchar fábulas y falsas doctrinas, ¿cierto? Entonces, vemos aquí, ¿cierto?, que algunos apostatarán de la fe, ¿cierto? Y escucharán a espíritus de error. Por lo tanto, detrás del error, detrás de las falsas doctrinas, de las doctrinas demoníacas y detrás de la apostasía, está, ¿qué cosa? Un espíritu o espíritus de error, de engaño, que trabajan con falsas doctrinas. Vamos a analizar un poco de eso después. En primera de Juan 4, del 1 al 6, también habla un poco de eso, que yo creo que quizás es un versículo bien conocido, pero lo vamos a leer igual. Primera de Juan 1, o sea, primera de Juan 4, perdón, del 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Es interesante relacionar que acá el apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas, por lo tanto, detrás de los falsos profetas, ¿quiénes hablan? Espíritus, que obviamente, como dice todo esto, no son de Dios. Y yo me atrevería a decir incluso que no solamente, aunque quizás esta es algo que quizás más se da en los falsos profetas, entendiendo falso profeta, ¿cierto?, como ministerio profético y también como mensajero de Dios, ¿cierto? Porque si uno quiere analizar desde el punto de vista como profeta, ¿cierto?, a que todos somos proferidores de la palabra de Dios, tanto en testimonio, hablado como actuado, ¿cierto? También podemos pensar que detrás de todas esas que son falsas doctrinas se mueven espíritus demoníacos. Pero también podemos, ¿cierto?, analizar esto, que detrás de un falso ministerio, ya sea el profético o no, se van a mover espíritus de error, o espíritus de mentira o de engaño. Versículo 2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, vemos aquí tres cosas importantes antes de ver otras cosas más, ¿cierto? Primero, arriba dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Lo relaciona con los falsos profetas, que pueden ser incluso falsos hermanos, aunque no tengan ¿cómo se llama?, un ministerio, ¿cierto? O que digan tener un ministerio, ¿cierto? También puede ser, ¿cierto?, un espíritu de engaño que falsifique los dones de profecía, que no es lo mismo que un ministerio profético. Y después nombra a estos espíritus como el espíritu del anticristo. Y después lo nombra como el espíritu de error. Solo en este pasaje uno puede ver muchas cosas. Primero, que el espíritu del anticristo ya está operando desde tiempos bíblicos, ¿cierto? Y cuanto más ahora, ¿cierto?, que cada vez se hace más latente la manifestación de aquel inicuo, como dice Pablo, o del anticristo, ¿cierto? Pero este espíritu ya está operando y ha estado trabajando, ¿cierto?, en el corazón o en la mente de los hombres, por medio de la cultura, por medio de la televisión, por medio de todos los medios de comunicación, por medio de la educación, por medio del gobierno, por medio de un montón de aristas, ¿cierto? Ha establecido, ¿cierto?, o ha fortalecido la naturaleza pecaminosa, o guiado esta naturaleza pecaminosa para que pueda desarrollarse más pecaminosamente, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, ha venido preparando el camino desde hace muchos años atrás este espíritu del anticristo, justamente en el error. Y aquí hay una característica importante que dice, ¿cierto?, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
los que escuchan a estos espíritus de error, al espíritu del anticristo, a estos espíritus que se mueven en los falsos ministerios, ¿cierto? Porque esta es una advertencia para la iglesia, no es una advertencia para el mundo en sí. Porque sabemos, ¿cierto?, que el espíritu del anticristo, el espíritu del mundo, el príncipe de la potestad del aire, como dice en Efesios 2, ¿cierto?, dominan el mundo. Es más, esta misma carta en el capítulo 5 dice de que el maligno domina sobre todo el mundo. Entonces, la advertencia es para los cristianos. Entonces, cuando un cristiano, y esta es una de las características que vamos a ver, ¿cierto? Cuando un cristiano cae en el error, cuando es del mundo, cuando su corazón, su alma, su mente, su voluntad, sus emociones aún están en el mundo. Cuando nosotros no nos hemos desarraigado del mundo para volvernos a Dios, estamos latentes a ser presos del engaño, de espíritus demoníacos de engaño. Aunque seamos cristianos, la Biblia nos exhorta, Dios nos exhorta a volvernos, a descontaminarnos del mundo, a luchar en contra de las contaminaciones del mundo. Y son advertencias para la iglesia, no para el mundo, ¿cierto? Aunque sí hay versículos bíblicos que hablan de que sed salvos de esta perversa, ¿cómo se llama?, generación, etcétera, etcétera. Pero estas advertencias en particular, junto con las que está en 1 de Juan 2 también, ¿cierto?, es una advertencia para la iglesia, ¿cierto? Habla, ¿cierto?, de no someterse bajo el espíritu de este mundo. Miren, se los voy a leer, aunque yo creo que ya todos lo conocen. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Esta advertencia es para cristianos, no es advertencia para mundanos. Porque, primero que todo, porque en las Escrituras dice claramente, ¿cierto?, de que lo que es de Dios se ha de discernir espiritualmente, y el mundo no lo puede entender, porque justamente se ha de discernir espiritualmente, y sabemos que el espíritu de una persona que no se ha convertido está muerto para con Dios. ¿Ya? Bueno, entonces, esta advertencia dice: no améis al mundo, y esto da una puerta abierta para decir de que el cristiano tiene esa posibilidad de amar al mundo. No es que Dios quiera que ame al mundo, sino que está dentro de nuestras posibilidades. Si nosotros nos dejamos seducir por el mundo, vamos a terminar amando al mundo. El mismo Señor Jesucristo habla: no podéis servir a Dios a dos señores, ¿cierto? Entonces, ¿para quién es esta advertencia? Para los cristianos. Dice: mas ellos son del mundo, por eso los oyen, y por eso el mundo los oye. Entonces está hablando de los falsos ministerios. ¿Qué significa amar al mundo? Aquí ya habló un poco en 1 de Juan de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Tres cosas importantes que nos llevan a estar en la condición del mundo. Muchas veces yo me puedo, justamente este espíritu de engaño, puede engañarme a mí mismo, o mi propia carne, o yo querer engañarme a mí mismo, ¿cierto? Y pensar que no amo al mundo, pero lo que realmente va a determinar si yo estoy en el mundo o no estoy en el mundo siendo cristiano, si aún tengo cosas que amo del mundo, es mi condición. Cómo vivo, cómo pienso, dónde están mis pensamientos, dónde está mi voluntad, dónde están mis emociones, dónde están mis decisiones, de dónde saco las influencias para yo ser lo que soy. Y eso se llama identidad. ¿De dónde saco yo mis influencias para ser un esposo, para ser hombre? De dónde extraigo, ¿cierto?, los parámetros para saber si realmente soy un hombre, o los aspectos de varonilidad o de feminidad. De dónde estoy extrayendo esos parámetros. Y eso puede hablar mucho de dónde está mi corazón todavía inclinado. Cómo ser padre, cómo enfrentar situaciones. Muchas veces, y pasa harto, ¿cierto?, que con los hombres, cuando tenemos una confrontación con alguien, tengo que demostrar que soy el más fuerte, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y eso es parte del mundo. Hay áreas, ¿cierto?, en nuestra vida que todavía están en esa condición. Vamos a ver el mismo versículo que yo había citado de Efesios 2, ¿cierto?
Efesios 2, versículo 2 dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Está hablando de la condición de este mundo. ¿Cuál es? Que es la misma condición o andar conforme al príncipe de este mundo, o sea, al príncipe de la potestad del aire. Versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, en parte, cuando yo ando haciendo la voluntad de mi carne, ando en los deseos de la carne, o satisfaciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, viviendo según los deseos de mi carne, ¿cierto? Y bajo mis propios pensamientos, o sea, lo que yo creo que es mejor, yo soy el que decido, nadie me puede decir qué hacer, nadie me puede decir cómo ser padre, yo ya tengo experiencia, nadie me puede decir cómo ser un hombre, cómo ser un trabajador, cómo ser un jefe, no tengo idea. Entonces, estoy bajo la condición de ¿qué? De este mundo. Y es más, dice que está bajo la condición del príncipe de la potestad del aire, que obviamente está hablando de contaminación espiritual, si nosotros persistimos en andar en esa condición. Entonces, primera característica, estar en el mundo nos hace susceptibles al engaño. Estar en la carne, la condición de la carne, ¿cierto? Sacar todas estas parámetros para vivir, para desarrollarme del mundo, ¿cierto? Eso me va a hacer susceptible al engaño. Porque cuando habla el espíritu de engaño, como dice aquí, el mundo los oye porque son del mundo. Entonces mi oído va a estar susceptible a creer la mentira. Es sumamente importante, hermanos. La Biblia nos exhorta en Romanos 12, 2, ¿cierto?, a que no nos conformemos a este mundo, o a este siglo, o a esta era en que nos tocó vivir, o a esta cultura. Todo eso es quizás un sinónimo, ¿cierto? Sino más bien renovados o reformados, ¿cierto? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, nuestro entendimiento debe ser renovado, debe ser transformado. Y eso quiere decir de que a través de la Biblia yo debo buscar y aprender, Señor, enséñame qué es ser un hombre. Enséñame qué es ser varonil. Enséñame qué significa ganar un pleito, qué significa victoria, qué significa ser realmente un verdadero hombre, un verdadero padre, un verdadero trabajador, qué significa realmente para ti no dejarme pasar a llevar, y todas esas cosas, qué significa para ti justicia y cómo se aplica. Entonces, ese efecto de la palabra en nuestras vidas nos va a ir, ¿cierto?, transformando, nos va a ir dando otra forma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando no estamos en esa condición, no podemos, como dice el mismo Romanos 12:2, dice, para que conozcáis cuál es o para que experimentéis, dice en esta versión, ¿cierto?, de que yo tengo, para que experimentéis la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Creo que la versión 1960 dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tengo que realmente, si yo no estoy en esa condición, no puedo conocer la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando venga el espíritu de error, el espíritu de engaño, con una manifestación, ¿cierto?, le voy a creer. Entonces, necesitamos descontaminarlos. Amén. Vamos a ver. Bueno, aquí hay otras cosas que había anotado aparte, pero vamos a avanzar un poquito. También es llamado espíritu de mentira. Por ejemplo, en Primera de Reyes 22, del 22 al 23, creo que ya lo he mencionado en otros estudios, ¿cierto? Pero en Primera de Reyes 22, del 22 al 23, habla de un espíritu de mentira. Cuando está el rey Acab con todos sus falsos profetas, ¿cierto?, y tienen a un verdadero profeta de Dios ahí preso, y el rey de Judá pide traer un verdadero profeta de Jehová, y traen a este profeta, ¿cierto? Y él dice, yo veía a Jehová, ¿cierto?, que estaba delante de él todos los espíritus, y Jehová hacía una pregunta: ¿cómo induciré a Acab a ir a la guerra para que muera?, ¿cierto? Entonces un espíritu dice, yo seré espíritu de mentira en sus profetas. Y Dios le dice, ve y prevalece. Entonces vemos ahí que hay un espíritu de mentira.
Y se movía ¿dónde? En la boca de los falsos profetas. Por lo tanto, aunque sí tiene relación con quizás enfermedades o trastornos que nos llevan a necesitar mentir, ¿cierto? Que vamos a hablar un poco de eso porque tiene un trasfondo que tiene mucha relación con el temor y con el rechazo, ¿cierto? Pero principalmente Dios lo relaciona en todas las escrituras donde he nombrado este tipo de espíritu con el engaño doctrinal, con las falsas profecías, con los falsos mensajes, con el engaño, porque hay que entender de que como es un espíritu demoníaco, no obra en la palabra del que está hablando y en el oído del que está escuchando. Entonces hay que entender de que un demonio, ¿cierto? Obviamente tiene mayor... Hijo precioso, bello. Y ahora sí, vamos a seguir. Entonces, principalmente, ¿cierto? Este espíritu nombrado por Dios como falsas doctrinas, como engaños, como apartar de la verdad, que cuando habla de verdad está hablando de forma de vivir, está hablando de forma de vida, está hablando de un todo, ¿ya? No solamente de teología, aunque sí incluye eso, sino apartar de la verdad está hablando de un todo, porque Dios quiere, ¿cierto? O la verdad que es Jesús, que es su palabra, quiere tener una influencia sobre todo nuestro ser, sobre toda nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir. Ya, entonces, es llamado también espíritu de mentira. Vamos a ver algunos versículos bíblicos para que veamos que principalmente el engaño nace en la carne. La carne, como en todos los estudios que hemos visto de demonios, ¿cierto? La carne es el principal problema. Es el puente, es la puerta, es la entrada para los demonios, la carne. Porque la carne es un engendro del pecado. Pablo dice claramente, veo en mis miembros, ¿cierto?, una ley, que es la ley del pecado, donde no mora el bien. Dios no mora en la carne, no puede morar en la carne, y jamás ha sido su deseo morar en la carne, ¿cierto? Sino que es más, Jesucristo crucificó al hombre viejo en su sacrificio. Entonces, la carne, ¿cierto?, es la que nos lleva constantemente al pecado. Y obviamente el pecado es engendrado si nosotros como cristianos no nos arrepentimos, ¿cierto? Tarde que temprano puede haber una contaminación demoníaca que va a fortalecer ese engaño en nuestra carne y esa susceptibilidad al engaño, ese deseo de ser engañados. ¿Por qué? Porque satisface mi carne, ¿cierto? Y vamos a terminar siendo contaminados. Y como les decía, ¿cierto?, este espíritu de engaño obra en el que habla y en el que oye. Y es un poder que sobrepasa la influencia o la persuasión humana. Por lo tanto, es irresistible para un ser humano que no tiene a Cristo, que no tiene la verdad, o que no quiere escuchar a la verdad. Por eso que yo le decía de que un cristiano que está en la condición del mundo, o en la carne, como ya vimos, ¿cierto?, en Efesios 2 y 3, o sea, en Efesios 2, 2 y 3, ¿cierto? Cuando estamos en esa condición, estamos en la condición del mundo, cuando andamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y bajo nuestros propios pensamientos, ¿cierto? Estamos en una condición susceptible al engaño. Por lo tanto, el espíritu de engaño, que es más poderoso que nuestra carne y nuestra facultad humana, obviamente no lo vamos a poder resistir. David dice claramente en el Salmo 18, me han librado de mi enemigo que era más poderoso que yo. Sabemos de que los demonios tienen una naturaleza superior a la naturaleza humana, ¿cierto? Sin Cristo, obviamente. Pero cuando nosotros andamos en la verdad habita en nosotros, ¿cierto? Y no solamente habita en nosotros, sino que nosotros andamos en ella, ¿cierto? Entonces la verdad nos protege. ¿Por qué? Porque estamos llenos, estamos empapados de la verdad. Por lo tanto, cuando viene la mentira, cuando quiere venir este espíritu a persuadirnos o a engañarnos, la verdad es nuestro escudo. Bueno, sigamos. Vamos a ver un poco sobre la carne y el engaño, que creo que es un tema importantísimo. Primera de Corintios
Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. No me equivoqué. ¿De dónde saqué el 11:3? No sé dónde lo vi. Bueno. 6:9. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6. No sé dónde lo saqué. Bueno. Primera de Corintios 6:9. Dice lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, etcétera, etcétera, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, vemos aquí la primera advertencia, hay más, ¿cierto? Una de las advertencias que dice, no erréis, y está hablando de manifestaciones de la carne. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Vemos de que todas estas son obras de la carne. Hay que compararlas, ¿cierto?, con Gálatas 5 y nos vamos a dar cuenta que son obras o manifestaciones de la carne. Entonces, ¿dónde se produce principalmente el engaño? En nuestra carne. Y nosotros tenemos que entender de que nuestra carne es susceptible al engaño. Quiere ser engañada. Entonces, ¿por qué? Porque quiere ser engañada para obtener satisfacciones, ¿cierto? Para obtener un beneficio, ¿cierto? Estoy dispuesto a caer en el engaño. ¿Ya? Y lo vemos desde el principio, desde el Génesis, con Eva. Acuérdense que en Génesis 3, ¿cierto? Eva fue engañada. Acuérdense de que Pablo dice de que temo de que como la serpiente engañó a Eva, vosotros seáis engañados. Entonces, Eva fue engañada, ¿cierto? Que no quiere decir de que fue víctima, ¿cierto? Pero cayó en el engaño, a eso se refiere. ¿Cayó en el engaño de quién? De Satanás. En el engaño del pecado. En su carne, ¿por qué? Porque ¿cuál fue el pecado? Codició. Codició no el fruto en sí, como dicen que era una manzana, todo lo demás. No hay ningún versículo bíblico que hable que era una manzana, sino que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que codició fue el conocimiento. Decidir lo que solamente está en la facultad de Dios decidir. Y lo vamos a leer para que veamos. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vemos la tergiversación de la palabra de Dios, ¿cierto?, que estaba saliendo de la boca de la serpiente. Vemos ahí el engaño. Y la mujer, ¿cómo cayó en el engaño? Porque su oído oyó el engaño. Acuérdense que vimos en 1 de Juan 4, ¿cierto?, que decía, ellos los oyen porque son del mundo, ¿cierto? Y el mundo los oye. Entonces, porque ya, ¿cierto?, había codicia en su corazón. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, o sea, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. En parte, ¿cierto?, está bien defenderme con la palabra de Dios, ¿cierto?, con el mandamiento de Dios, pero aquí vemos una cierta tergiversación. Y hay gente que dice que quizás fue culpa de Adán, quizás fue culpa de Eva, pero el tema está que no se usó la palabra de Dios para defenderse, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo. Dice, no, escrito está, ¿cierto?, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba no hacer y se defendió. ¿Ya? Pero aquí vemos que más que una defensa es un diálogo. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo qué cosa, el bien y el mal. Y ahí entró la codicia. Dice, el día que comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ese es el meollo del pecado y del engendro de nuestra carne, amado. No querer recibir de Dios y no querer someternos a que Dios es el único que tiene el derecho divino
de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros no lo sabemos, no tenemos esa capacidad. Por eso que nuestro deber, que es someternos a la voluntad de Dios y saber de que Dios es bueno, como dice la Escritura. Todo lo que Dios determina como bueno es bueno, todo lo que Dios determina como malo es malo. ¿Cuál es el problema? Que nuestra carne codicia tener esa facultad. Yo decido por mí mismo. Por eso que vimos versículos bíblicos como por ejemplo en Efesios 2, 3, donde dice que una de las condiciones de este mundo o de las condiciones del príncipe de la potestad del aire, ¿cierto?, es andar según nuestros pensamientos. Ahí está, ¿cierto?, el origen del pecado. Codiciar el lugar de Dios. Por eso dice, seréis como dioses, ¿cierto?, sabiendo el bien y el mal. Yo soy Dios. Esa fue esa codicia. Yo ya no me voy a tener que someter, sino que yo mismo voy a decidir y establecer qué es bueno y malo para mí. Y vamos a ver el respaldo bíblico de esto que está aquí mismo. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. No está hablando de la sabiduría de proverbios, ¿cierto?, etcétera, etcétera, sino que está hablando de la sabiduría que le estaba ofreciendo Satanás. Sabemos que hay una sabiduría divina y hay una sabiduría diabólica. En Santiago lo dice. Toda dádiva, todo don perfecto, ¿cierto?, procede de Dios. Lo vamos a leer. Entonces, no se está refiriendo de que Eva pensó que con ese árbol iba a alcanzar una sabiduría divina, sino la sabiduría que le estaba ofreciendo Satanás. La sabiduría de poder decidir qué es bueno, qué es malo y poder ser como dioses. ¿Ya? Entonces codició, ahí estuvo el pecado, ese es el pecado original, si lo quieren llamar como pecado original, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Déjenme buscar el versículo bíblico. Aquí está. Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por su buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra ¿qué cosa? La verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eva, ¿qué cosa? Codició. O podríamos incluso hasta poder decir, pero hasta por ahí nomás, que envidió la posición de Dios. O codició la posición de Dios. Que es el pecado original de Satanás. Dice, oh querubín protector, tú que te enalteciste y quisiste sentarte en el lugar de Dios. Entonces, ese es el engendro de nuestra carne, hermano. Ese es el engendro, es la base del pecado. Querer usurpar el lugar de Dios. Y no necesariamente es querer estar en un trono en alto, sino querer, cuando yo quiero decidir sobre mí mismo, lo que está bueno, lo que está malo, y no lo busco en las Escrituras, no lo escudriño en las Escrituras, y digo, no, está bien como soy, está bien si yo creo que está bien en realidad y todo lo demás. Estoy yo tomando el lugar de Dios en mi vida, y no estoy dejando que Dios gobierne, no me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Y esa sabiduría que yo estoy aplicando para saber lo que es bueno o malo, según mis propios preceptos, es sabiduría diabólica, animal y terrena, como dice aquí en Santiago. Entonces, codició el árbol, volviendo a Génesis 3, versículo 6, ¿cierto? Y comió. No comió porque el fruto en sí era codiciable, sino porque el árbol era bueno para alcanzar sabiduría. Esa sabiduría que le estaba ofreciendo Satanás, de ser como dioses. Y ahí entró el pecado, ¿cierto? Y nació la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es el resultado de la muerte del espíritu. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar, perdón. Entonces vemos, ¿cierto?, de que el error, el espíritu de engaño, ¿cierto?, realmente, primero,
se da por la carne. Nuestra carne es susceptible al engaño, a escuchar la mentira para satisfacer una necesidad, para satisfacer un deleite, para buscar yo dominar, para buscar yo ejercer mi voluntad. Y vamos a ver en muchos versículos bíblicos de que los engañadores, los espíritus de error, de doctrina de demonios, se mueven ¿en qué? Satisfaciendo la carne. Lo mismo que hizo la serpiente con Eva y lo que ha hecho Satanás con el ser humano, ¿cierto? Desde que cayó. Lo vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a ver algunos versículos más, ¿cierto? Por ejemplo, en 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas costumbres o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, está hablando de una advertencia: no errar, ¿cierto? Las malas conversaciones, que no necesariamente está hablando de cosas que uno habla, aunque sí tiene que ver con eso, pero las malas conversaciones, las malas actitudes, la mala forma de vivir, ¿cierto?, corrompe las buenas costumbres, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Ya creo que leímos el del Santiago 1:16. No, pero si no lo leímos. Otra advertencia que tiene que ver con la carne, de no errar. Santiago 1:16. Vamos a ver, dice: amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, aquí está hablando de don como dádiva, como algo entregado por Dios, ¿cierto? Desciende de lo alto, dice: no erréis, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, muchas veces Satanás nos puede engañar a través de ¿qué cosa? De falsas bendiciones. Falsas bendiciones. Porque, miren hermanos, yo, ¿cierto?, he tenido que ver muchas veces hermanos que están pidiéndole algo a Dios, ¿cierto? Y hay ciertas áreas en su vida que obviamente están estorbando las cosas que Dios les quiere dar. Y obviamente Dios muchas veces retiene, ¿cierto?, esa cosa que ciertamente Dios podría darla, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que el daño va a ser peor. Porque voy a consentir su pecado, voy a consentir su forma de vivir y se va a inmiscuir más en el engaño. Entonces, ¿qué viene? Viene el tentador en nuestra necesidad, ¿cierto? ¿Y qué hace? Nos muestra el camino fácil. Incluso nosotros terminamos pensando que Dios nos bendijo y muchas veces no es así. Un ejemplo bíblico, ¿cierto?, rápido, es Jesús. ¿Cuándo vino Satanás a tentarlo? Aunque sabemos que él fue tentado en todo, ¿cierto? Pero principalmente en el desierto. ¿En qué momento? Cuando terminó el ayuno. No en medio del ayuno, sino cuando sentía hambre, dijo, y sintió hambre en la necesidad. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba supuestamente vulnerable para Satanás. Llegó Satanás y le dijo: mira, o sea, es como que dice: mira, si este ayuno de 40 días ha sido tan terrible, imagínate el sacrificio que vas a tener que llevar. Y le intentó ofrecer, ¿cierto?, un camino fácil para alcanzar lo que Dios le había prometido. Porque acuérdense que en la palabra de Dios, en los Salmos, dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, que es una promesa principalmente para Jesucristo, de que Él va a ser rey sobre todas las cosas, etcétera, etcétera. Hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso. Y Jesús sabía, ¿cierto?, que esa era parte de todas las cosas que el Padre le iba a dar después de haber cumplido el sacrificio, que lo iba a exaltar hasta lo sumo, etcétera, etcétera. Entonces, vino el diablo y le dice: mira, si postrado me adorares, yo te daré todo esto, porque a mí me ha sido dado. Y le mostró el mundo, los reinos, las riquezas, todo lo demás. Cosa similar a las promesas bíblicas que Dios le había dado. Entonces, cuando nosotros estamos en la carne decimos: Dios me está bendiciendo, ¿cierto? Y me está dando el camino más fácil porque Dios no quiere que sufra, ¿cierto? Entonces, y muchas veces caemos en esa trampa. Pero Jesús no cayó en esa trampa, ¿cierto? Porque dijo, ¿por qué? Porque encontró el engaño, porque Él estaba en la verdad. Y dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Jesús, como no andaba satisfaciendo su necesidad o en los deseos de su carne,
como dice en Efesios 2:2, ¿cierto? Como él nunca estuvo en esa condición, ¿cierto? Él perseguía un propósito mayor que era hacer la voluntad del Padre, independientemente del precio que costara hacer esa voluntad. Entonces, ¿cómo venció el engaño? Venciendo la necesidad de la carne, no llevándose por la necesidad, sino por hacer la voluntad de Dios. Porque Satanás le estaba mostrando un camino más rápido, más fácil, sin pasar por la cruz, y lo que Jesús sabía que iba a pasar, porque ya estaba escrito en Isaías, ¿cierto? Que él iba a ser desfigurado como ningún otro hombre, etcétera, etcétera, que sobre él iba a caer el pecado, que a Dios le iba a placer, no como un gozo, ¿cierto? Sino que era la voluntad de Dios que él sufriera ese castigo y que cargara las rebeliones de todo el mundo. Entonces Satanás vino a mostrarle un camino más fácil. Entonces muchas veces Satanás nos muestra un camino más fácil y nos engaña. Dios está más preocupado de nuestro carácter, de formarnos, que de las bendiciones externas que podamos tener. Amén. Dios tiene prioridades, hermanos. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer y quiere darnos, pero Dios tiene prioridades. No todas las cosas tienen la misma importancia para Dios. Por eso que a veces nosotros pensamos que Dios no nos está respondiendo. Yo siempre doy este caso, ¿cierto? Cuando muchas veces uno busca una sanidad, ora, ayuna, leo la Biblia, me pongo a orar más que antes, ¿cierto? Voy más a la iglesia, participo en todos los estudios sobre la sanidad, etcétera, etcétera. Pastor que venga, le pido que ore por mí, que me imponga las manos, etcétera, etcétera. Y veo de que no pasa nada. Entonces digo, pero Señor, ¿qué pasa si en tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados, tú eres mi sanador, etcétera, etcétera? Entonces, ¿por qué? Porque para Dios ¿es importante la sanidad? Sí. ¿Es una promesa de Dios? Claro que sí. Y muchas veces ahí nos confundimos porque vemos muchas promesas de Dios, pero no entendemos de que no todas las promesas de Dios tienen la misma prioridad para Dios. Y nos dejamos llevar por nuestras prioridades. Es que para mí es importante ser sano. Y para mí es lo más importante, ¿cierto? Pero no para Dios. Dios tiene propósitos, y de esos variados propósitos que tiene, justamente hay algunos que son de prioridad y otros que son secundarios o incluso pueden quedar hasta terciarios. Por ejemplo, yo estoy en un trabajo, ¿cierto?, donde hay que investigar muchas cosas con el tema del COVID, ¿cierto? Hay que investigar a los casos nuevos, a los contactos estrechos, hacerle seguimiento a los casos, hay que hacerle seguimiento a los contactos estrechos, hay que investigar a los delta, hay que hacer el seguimiento a los delta, hay que investigar a todos los viajeros, ¿cierto?, que entran a Chile, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero no todas esas investigaciones, aunque son todas importantes y son parte de nuestras funciones como centro de trazabilidad, ¿cierto?, no todas tienen la misma importancia. Los nuevos casos son prioridad máxima. Entonces muchas veces cuando nos vemos en la encrucijada, mira, tengo tanto personal, ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo tengo un grupo donde yo soy el coordinador de un grupo y tengo a 40 personas, quizá un poco más o un poco menos, ¿cierto? Pero alrededor de ese el número. Entonces muchas veces tengo que ver, llegan y me dicen ya, hay casos nuevos, hay tantos casos nuevos, hay tantos casos nuevos por ver, ¿cierto? Tienes que investigar también, tienes que investigar a los nuevos viajeros, ¿cierto? Y tienes que hacer el seguimiento a los viajeros que ya son de antes. Entonces, ante tantas cosas, yo tengo que priorizar. Y para eso me debo alinear a las prioridades que tiene el centro de trazabilidad. Primero, casos nuevos. Por lo tanto, si yo veo que con esas 40 personas y con la cantidad de casos que tengo, no voy a alcanzar a ver viajeros y seguimiento de los viajeros, entonces los tengo que dejar a un lado. ¿Por qué? Porque es más importante esto. Las tres cosas son importantes, pero en un caso de prioridades, ¿cierto?, yo sé a qué le tengo que dar prioridad. Y eso es en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, Dios tiene prioridades. Cuando hay un momento importante en nuestras vidas,
Dios tiene prioridades y muchas veces una enfermedad pasa a ser un caso secundario cuando Dios está tratando algo más profundo en nuestra vida que es más importante para Dios, porque tiene que ver con nuestro carácter. Y quizás sanar, ¿cierto?, esa enfermedad, estoy dando esto como un ejemplo, ¿cierto? No es así en todos los casos, porque Dios nos quiere sanar. Es como, por ejemplo, voy a volver, ¿cierto?, al ejemplo mío, ¿cierto? Yo quiero hacer toda la pega que me mandan, ¿cierto? Porque es parte de, ¿cierto?, el trabajo mío cumplir con todo lo que me den, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, hay prioridades. Los nuevos casos, los nuevos viajeros y la última prioridad, el seguimiento. Entonces, tengo prioridades. Y hay veces que digo, ya, solamente para esto dejo a 10 personas y todos los otros 30 van a ver este tipo de casos y los últimos casos no los vamos a ver porque estamos en contingencia. Entonces, ¿cuánto más en las cosas espirituales? ¿Cuánto más? Dios tiene prioridades, hermanos. Y nosotros debemos aprender a encontrar y alinear nuestras prioridades con las prioridades de Dios. Porque muchas veces nos desilusionamos, nos apartamos de Dios, nos apartamos de la iglesia porque no hemos conocido a Dios de manera profunda y no hemos sabido aprender o buscar las prioridades de Dios, y como Dios no se alinea a nuestras prioridades porque nuestras prioridades muchas veces son carnales o son limitadas, nos desilusionamos, ¿cierto? Entonces, Dios tiene prioridades, pero no sé por qué me aparté tanto del tema. Bueno, yo creo que ya queda poco tiempo, así que voy a hablarles un poco de los Gálatas. No es algo que está muy interiorizado en el estudio del apóstol, ¿cierto? Pero quiero interiorizar un poco para que entendamos algunas cosas, cómo opera este espíritu. Y vamos a ver Gálatas 5. Gálatas 5 dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad. Gálatas 5 del 1 al 5, perdón. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Y yo les quiero demostrar de que detrás de lo que estaba pasando en Gálatas había un espíritu demoníaco que había influenciado o endemoniado, como ustedes lo quieran ver, a esa iglesia. O quizás a la mayoría de los miembros, quizás no a todos, ¿cierto? Obviamente. Pero había un espíritu que había contaminado a esa iglesia. Entonces, ¿iglesias pueden ser contaminadas por el espíritu de engaño? Sí. Y desgraciadamente muchas o en algunas oportunidades he sido testigo de eso. Es más, yo fui engañado y fui un falso pastor, como creo que ya les he dicho hartas veces, ¿cierto? Un falso pastor donde en mí se movía este espíritu de engaño. Y una congregación entera, aunque no éramos muchos, ¿cierto?, y familias enteras fueron engañadas. Entonces, vamos a intentar comprobar que detrás de esto se movió un demonio. Gálatas 5.1 dice, primero dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Primer tema, que cuando nosotros somos liberados por el Señor Jesucristo, especialmente de demonios o del pecado, ¿cierto?, etcétera, etcétera, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso denota que esa libertad se debe mantener. Y que si yo no la mantengo, no me mantengo firme en esa libertad, puedo otra vez caer preso, ¿cierto? Ya hemos hablado harto de esto, ¿cierto?, dentro de todos los estudios que hemos visto hasta ahora. Entonces, necesito mantenerme firme. Miren, sé que ya hemos hablado sobre el tema de ser libres y si un cristiano puede tener demonios o no, pero este versículo también prueba de que un cristiano está susceptible a contaminación demoníaca. Primero porque la iglesia de Gálatas, que Pablo dice, vosotros corríais bien, recibiste el Espíritu de Dios por medio de la fe. O sea, estaba hablando con cristianos que habían recibido el Espíritu Santo. Pero después dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os estorbó? Y vamos a ver de que detrás de eso había un demonio. Entonces fueron contaminados, ¿cierto? Aparte que del hecho que dice de que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿cierto?,
si es que pasara que un cristiano al convertirse se le van todos los demonios, que es uno de los argumentos que se usa para decir que el cristiano no puede tener un demonio, ¿cierto? Cosa que no es bíblica, ¿cierto? Pero si llegara a pasar, si es que uno dice ya, vamos, ¿cierto? A pensar de que cuando un cristiano se convierte, todos los demonios, todos, absolutamente todos, salen volando, huyen y queda completamente libre, ¿cierto? Que yo no digo que no salgan demonios en el momento de que una persona se convierte a Cristo. Obviamente que es liberado de muchas cosas o de muchas influencias demoníacas, pero muchas veces los que están más arraigados, ¿cierto? Y que tienen más derecho legal van a persistir o van a luchar, van a hacer todo lo posible por quedarse ahí. Y ahí está la lucha entre la carne y el espíritu del creyente. Bueno, pero ¿cómo se llama? Al punto que voy, que del hecho que dice estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, si fuese así realmente un cristiano queda totalmente liberado, este mismo versículo también habla de que aunque quedó totalmente liberado, si es que fuese así, está susceptible a otra vez ser preso si no se mantiene firme en la libertad. Entonces, ¿un cristiano puede ser contaminado por demonios? Sí, desgraciadamente sí, hermano. Y aquí dice, no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Romanos 8:15. Vamos a leer. Romanos 8:15. ¿Qué dice? Se me perdió Romanos 8. Dice lo siguiente. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Dice, no estéis, ¿cierto?, presos en el yugo de servidumbre. Y aquí que dice, no estéis, ¿qué dice? Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. Entonces esta servidumbre, este yugo de servidumbre que habla Gálatas, está hablando de estar enyugados en servidumbre ¿con qué? Con un espíritu de servidumbre. Acuérdense que el yugo es cuando yo uno dos bueyes, ¿cierto? O dos cualquier otra cosa, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo usa el yugo de forma positiva, ¿cierto? Dice, poned mi yugo sobre vosotros. O sea, está hablando mi yugo, el que yo cargo, el que yo llevo. Pónganse mi yugo sobre ustedes. O sea, yo tengo el yugo y que se pongan mi yugo y que vayan al lado mío, siguiendo las pisadas y la manera de vivir que yo tengo. Por eso que después habla de aprender de mí, que soy manso y humilde. Porque está hablando de aprender. Eso es ponerse el yugo, aprender, ser discipulado, ser moldeado por medio de la palabra de Dios, por medio de la vida de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de un yugo, estamos hablando de dos. Entonces dice, habéis puesto el yugo de servidumbre. ¿Al lado de qué? Del espíritu de servidumbre que vimos en Romanos 8. Por lo tanto, ¿estaban contaminados? Sí. ¿Había entrado un demonio? Sí. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Una iglesia se había contaminado con el espíritu de servidumbre. ¿Y cómo ese espíritu, cómo estaba obrando? Vamos a leer versículo 2 de Gálatas 5. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no es provechoso para nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de justicia por la fe. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. Y aquí está hablando de demonios. Vamos a analizarlo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó? ¿O quién os engañó? Creo que dice en la versión 1960. ¿Quién os engañó? ¿Quién os fascinó? Hay otra parte en esta misma carta que habla de fascinar, que está en Gálatas 3. Dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como circuncidados? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? ¿Era gente que había tenido fe salvadora? Sí, y es más, había recibido el Espíritu Santo y ahora estaba endemoniada.
Estaba en el yugo del espíritu de servidumbre. ¿Y cómo entró eso? A través del engaño. Dice aquí, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinar es del griego, déjenme leerlo bien porque lo escribí con una letra muy chica. Vascaíno, que significa difamar, fascinar mediante falsas representaciones, ejercer una atracción irresistible por cualidades extraordinarias. Entonces, estamos hablando aquí de que hubieron falsas representaciones. Y yo estoy convencido porque hay mucha gente que dice, no, hermano, aquí está solo hablando del tema de la circuncisión. Pero ¿cómo los convencieron? ¿Cómo los persuadieron? Está hablando aquí que alguien, ¿quién los fascinó? ¿Quién los persuadió? ¿Quién los hizo llevar por falsas representaciones? Vemos, ¿cierto?, de que Satanás, el espíritu del anticristo, se mueve por falsas representaciones. Se mueve con milagros engañosos, ¿cierto? Vamos a buscarlos, se los voy a buscar. Están Tesalonicenses. Denme un segundo para encontrarlo. Aquí está. Versículo, segunda Tesalonicenses 2, ¿cierto? Versículo 8 en adelante. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, etcétera, etcétera. Entonces, está hablando acá, ¿cierto?, de aquel inicuo del anticristo. Ya vimos, ¿cierto?, al principio de que el espíritu del anticristo ya estaba operando en el mundo, ya está operando en el mundo desde tiempos bíblicos, ¿cierto? Y de que se mueve, ¿cierto?, a través de falsos ministerios, especialmente habla de falsos profetas, ¿cierto? Y de los que están bajo la condición del mundo. Entonces, se mueve según ¿qué? La operación de ¿quién? De Satanás, que dice con grande potencia y señales y milagros mentirosos. El mismo Señor Jesucristo dice de que muchos serán engañados, ¿cierto?, por falsos profetas, falsas señales, porque les dirán, he aquí el Cristo, he aquí está, pues no vayáis, etcétera, etcétera. Yo creo que ya todos conocen esos versículos bíblicos que están en Mateo 24, ¿cierto? Entonces, vemos de que fueron fascinados. Esa palabra fascinar en el griego significa fascinar mediante falsas representaciones. Es probable, ¿cierto?, que estas personas que venían con esta doctrina demoníaca de la circuncisión, digo demoníaca en el sentido que se estaba oponiendo a lo que había hecho Cristo, porque la circuncisión fue un mandato divino. Entonces no es que en sí la circuncisión sea mala, sino que siendo usada para oponerse a Cristo, ¿cierto?, fue usada por Satanás, ¿cierto?, para convencer, ¿cierto?, y fascinarlos, ¿cierto?, a través de falsas representaciones, decirle de que detrás de esto que ellos hicieran se mueve realmente supuestamente el verdadero poder de Dios. Y ahí se pueden haber movido falsas representaciones, porque teniendo el Espíritu de Dios, si viene alguien, miren hermanos, cómo los cristianos son mayormente engañados a través de representaciones sobrenaturales, ya sea que ellos mismos experimentan o que otros tienen ese poder, por decirlo así. Pero si yo estoy viviendo una vida cristiana donde he experimentado cómo Dios, ¿cierto?, ha sido bueno conmigo, etcétera, etcétera, y viene alguien y simplemente me dice, no, esto es mentira, mira, ven por acá, ¿cierto?, es más creíble que esa persona se mueva en cosas portentosas, ¿cierto?, supuestos milagros, o que ore por mí y que me pase algo, etcétera, etcétera. Entonces, a través de las falsas representaciones es uno de los mayores engaños que produce el enemigo. Amén, amados. Entonces, los Gálatas fueron fascinados, fueron engañados por falsas representaciones, fueron atraídos por una atracción irresistible por cualidades extraordinarias. Quisieron codiciar, alcanzar, ¿cierto?, esas cualidades extraordinarias a través de la circuncisión. Entonces, vemos de que detrás de eso había un demonio. Por eso que Pablo dice, ¿cierto?, en Gálatas, en el mismo Gálatas, en el versículo 7, ¿quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión o este engaño no
es de aquel que os llama. Y aquí está hablando de, obviamente, de Dios. Por lo tanto, les está diciendo esta persuasión. Y no está hablando de las personas que los estaban engañando, sino la persuasión que se mueve detrás no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de quién viene? De Satanás, que ya vimos de que era un espíritu de servidumbre que se movía en esto, era un demonio. Esta persuasión no de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí está el tema. Un poco de levadura, un poco de carne, un poco de codicia, ¿cierto? Va a leudar, ¿qué cosa? Toda la masa y nos va a contaminar completos. Entonces, ¿qué dice? Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, más el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. Y aunque quizás está hablando de una persona física que los estaba intentando hacer judaizarse, ¿cierto? Ya siendo cristianos, en Mateo 23:15, el Señor, el mismo Señor Jesucristo, Mateo 23:15, vamos a leer lo que dice el Señor. Y con esto yo creo que vamos a terminar. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho le hacéis hijo del infierno, doble más que vosotros. Entonces, esto es lo mismo que estaba haciendo esta persona o estas personas con Gálatas, ¿cierto? O con esta iglesia en Gálatas, ¿cierto? Los estaban haciendo 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos, a través del engaño. Y cuando habla de hijo del infierno, está hablando de contaminación demoníaca, conexión con el infierno, hermano. Entonces, esta iglesia había caído en un engaño demoníaco. ¿A través de qué? A través de desear, de codiciar. Porque, miren, hasta el día de hoy están los mesiánicos. Uno puede entender, hermanos, uno puede entender que una persona que es judía, ¿cierto? Ya sea por raza judía, ¿cierto? Por ascendencia judía, etcétera, etcétera. O una persona que desde pequeño o que está en la religión judía y que ya tiene esas costumbres arraigadas, etcétera, etcétera, porque es parte del pueblo judío, ¿cierto? Uno puede entender de que cuando esa persona se convierta y reconozca que Jesucristo es el Mesías, ¿cierto? Pueda, ¿cierto?, conservar ciertas actitudes, ciertas cosas que son parte de su cultura, que son parte de su pueblo, pero convertirse a Cristo, ¿cierto? Uno puede entender, ¿cierto?, hasta cierto punto, ¿cierto? No que judaice en el sentido de circuncidarse y de alcanzar la salvación o el agradar a Dios por obras, ¿cierto? Porque eso en Cristo es terminado, sino que conserve quizás ciertos ritos y ciertas cosas que son propios de su pueblo. Pero lo que no puedo entender y lo que no es admisible, ¿cierto?, que una persona gentil, habiéndose convertido a Cristo y siendo cristiano, quiera judaizarse, quiera seguir ritos judíos, quiera hacer cosas que son judías, es cierto, nosotros tenemos que amar al pueblo de Israel, etcétera, etcétera, al pueblo judío, etcétera, etcétera, pero en ninguna parte nos manda, ¿cierto?, a que somos parte de ese pueblo en el tema cultural, sino que en el tema espiritual dice que de los dos hizo un solo hombre. Y ahí está la nueva escritura. Entonces, muchas veces a través de eso se mueve el espíritu de engaño. ¿Por qué? Porque deseamos un estatus superior. Entonces hablamos, incluso cambiamos hasta nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, ¿cierto? Porque queremos sentirnos superiores. Yo estaba investigando sobre la fiesta de Yom Kippur, porque hubo un día que mi pastora me pidió, ¿cierto?, hacer un estudio sobre esta fiesta, ¿cierto? Entonces empecé a estudiar, ¿cierto?, sobre esta fiesta, y siempre intento ver todos los puntos de vista. Y encontré a un siervo de Dios, ¿cierto?, que no pude terminar de escuchar, porque siendo él un no judío, ¿cierto?, sino un cristiano, usaba tantas palabras en hebreo
para expresarse, que yo no digo que esté mal. Uno, ¿cierto? Muchas veces tiene que explicar esta palabra, como yo lo hice ahora, ¿cierto? Esta palabra en el griego es tal cosa, todo. Pero ocupaba tantas palabras, ¿cierto? En hebreo, ¿cierto? Y, eh, por ejemplo, para ¿cómo se llama? Hablar de fiesta, para hablar de trompeta, para hablar del sacerdote, para hablar del sumo sacerdote, para hablar de la ofrenda, en vez de nombrarlo, ¿cierto? Estaba usando, pero reiterativamente, puras palabras en hebreo, ¿cierto? Que en realidad está bien, ¿cierto? Pero el tema está lo que se mueve en el corazón, ¿para qué las estoy usando? Si no me están ayudando a dar una comprensión mayor a las personas que me están escuchando, sino que todos quedan, pucha, ¿y qué será lo que dijo? Uno intuye que quizás está hablando del sacerdote, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuál es el punto de lo que está en el corazón? Sentirme superior a los demás cristianos. Y eso es parte de la carne. Yo tengo otro estatus, ¿cierto? Porque estoy en otro nivel, en otro, ¿cierto? En nivel de comprensión, ¿cierto? Y ya no hablo de Dios, porque ¿cómo vamos a usar esa palabra? Sino que vamos a hablar vamos a usar otras palabras, y, hermano, Dios está preocupado de hacer una transformación en nuestro corazón. Entonces, todas esas cosas producen engaños y van a abrir una puerta para un espíritu de engaño. Espíritu que se puede, ¿cómo se llama?, manifestar en el mesianismo, ¿cierto? Como les pasó a Gálatas, que es historia que se repite el día de hoy, ¿cierto? Eh, entonces, todo va en lo que pasa en la carne, lo que pasa en el corazón. Si en mí hay soberbia detrás, porque yo podría, ¿cierto?, usar ahora, en vez de nombrar Jesús, decir, ¿cómo se llama?, Yeshua. Y puede ser que esté bien si hay una intención sincera en el corazón, realmente por un respeto a Dios, pero si hay una pizca de soberbia, ¿cierto? De que yo ya no voy a hablar como Jesús, sino voy a decir Yeshua, ¿cierto? Porque ese es el verdadero nombre y todo lo demás. Entonces, si hay una pizca de soberbia en eso, estamos mal, estamos errados, y si persisto en eso, puedo caer en un engaño. Es un ejemplo, hermano, y muchas otras cosas, como por ejemplo el Evangelio de la Prosperidad, ¿cierto? Yo tuve acá en mi casa un joven, ¿cierto?, que le enseñaron, ¿cierto?, en su iglesia cómo pedir, ¿cierto? Bueno, entonces yo dije, bueno, ¿y cómo hay que pedir? Me dijo, hay que pedir, ¿cierto? Hay que saber pedir. ¿Ya? ¿Y cómo? Entonces, porque dice en la escritura que no recibís porque no sabéis pedir, o porque, ¿cómo se llama?, pedís mal, ¿cierto? Entonces dice, no, es que si yo quiero un auto, tengo que decirle la marca, el color, el año, a Dios, y eso es pedir bien. O si quiero una novia, ¿cierto?, le tengo que decir cuánto tiene que medir, si es rubia, si es de ojos negros, si es de, ¿cómo se llama?, ojos claros. Y yo pensé, bien sinceramente, que al principio que era una broma lo que me había dicho, pero sí, es así. Incluso les enseñaban, ¿cierto?, de que habían, ¿cierto?, muchos jóvenes que estaban, ¿cómo se llama?, pidiendo ¿cómo se llama?, idóneo, o una ¿se llama?, idónea, ¿cierto? Entonces decían, pero ¿por qué no llega? Porque has pedido mal. O quizás tuvo, ¿cierto?, una novia, sí, era que él había tenido una novia, ¿cierto?, y esta relación no había funcionado. ¿Pero por qué si yo le pedí a Dios mi idónea? Ah, porque no pediste bien. Tú tienes que pedir de que sea así, de que sea asá, 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 asá. Entonces, es una tergiversación terrible. Es verdad que uno puede pedirle a Dios cosas, ¿cierto?, de una forma específica, pero eso en las prioridades de Dios está al último. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu de engaño trabaja en la carne. En este mismo ejemplo, porque los jóvenes son muy manipulables, o son muy manipulados, perdón, en el área, ¿cierto?, sexual, y en el área de querer tener pareja. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tienen. Entonces, en esa área el diablo los intenta manipular. Y muchas iglesias se enfocan en eso. En la idónea, en el idóneo, en la idónea, en el idóneo, que sigue orando, que sigue perseverando, y ese no es el propósito principal de Dios para el hombre. Entonces, ¿por qué? Porque se quiere satisfacer un deseo carnal.
¿Por qué? Porque si no les doy esto, ¿cierto? Se me van los jóvenes. Y yo prefiero tener a 5 o 6, pero que estén buscando de Dios con un corazón sincero. A tener 1000 o 10.000, ¿cierto? Y que los 10.000, ¿cierto?, estén buscando realmente satisfacer su carne con Dios. Porque eso es aún peor que tratar de satisfacer mi carne con el mundo, porque estoy tratando de usar a Dios para satisfacer mi carne, y Dios no tiene nada que ver con la carne, aborrece la carne. Y eso abre puertas al engaño, al espíritu de engaño. Y ese espíritu se posesiona en esa persona y los engaña y los mete en una falsa doctrina. Y este joven que yo les digo está engañado hasta el día de hoy en una falsa doctrina. En falsas doctrinas. Entonces vemos de que por medio de la carne entra el espíritu de engaño. Entonces, hermanos, es importante. Vamos a dejar el estudio hasta acá porque creo que ya estoy un poco pasado de la hora, ¿cierto? Vamos a dejar este estudio hasta acá y lo vamos a continuar el próximo domingo. ¿Ya? El domingo a las 6 de la tarde quizás, ahí voy a ver si quizás es la hora más conveniente o quizás lo hago otra hora. Pero vamos a ir viendo eso. Vamos a orar antes de terminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Te doy las gracias, Señor, por poder compartir esto. Yo te ruego que abra nuestros corazones. Yo ato, reprendo, declaro la derrota del espíritu de engaño en el nombre de Jesús. Cualquier raíz de engaño que abra nuestros corazones, o sea, que haya en nuestros corazones, la reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos que estás vencido, que la verdad es lo que prevalece, que Jesucristo es la verdad y Jesucristo te venció en la cruz a ti y a todos tus demonios. Así que en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, que pongas en nosotros un hambre y sed por la verdad, que nos limpies, que nos vayas purificando de todo engaño, de toda satisfacción carnal que muchas veces queremos encontrar, aún usando tu palabra, o usando tus dones, o usando las cosas que tú nos das por gracia. Escudriñanos, Señor, abre nuestra mente, nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.